Libro de Apocalipsis o la Revelación, capítulo 1, versos del 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Las cosas que están por suceder son aquellas que muchas veces nosotros quisiéramos poder anticiparlas, conocerlas y que no nos tomen por sorpresa. El tiempo está cerca, dice el final del verso número 3 de Apocalipsis capítulo 1. ¿Cuál tiempo es este al cual se está refiriendo? Bueno, definitivamente es el tiempo del fin, el tiempo final, cuando todo llegará a su consumación. Estos 3 versículos nos ayudan a entender mejor dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos desde la perspectiva bíblica. Apocalipsis 1, versos del 1 al 3 dice en primer lugar que Dios entregó por medio de Jesucristo al apóstol Juan la revelación para todos sus siervos, es decir, todos aquellos que han creído en Él, todos aquellos que han nacido de nuevo por medio de la fe en Jesucristo y que ahora forman parte de su pueblo y de su familia. El verso 1 y la parte final dice también para qué es que se entregó esta revelación, para que ellos puedan ver y puedan entender las cosas que están por suceder pronto. Y esto es algo que muchas veces nosotros no alcanzamos a entender en nuestra perspectiva del tiempo. Juan recibe la revelación y da el testimonio de esta palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo. Todo lo que recibió y todas las instrucciones que se le dieron las cumplió al pie de la letra. Y finalmente hay una conclusión en el verso 3. Es bienaventurado, bendecido o dichoso aquella persona que lee, que escucha y que obedece, dice aquí las palabras de esta profecía. El tiempo está cercano y la revelación que Dios nos da por medio de su palabra y de Jesucristo nos ayuda a ubicarnos con una mejor perspectiva ante nuestra realidad y nuestra esperanza de futuro. De igual manera fue como el profeta Daniel en el Antiguo Testamento pudo ver precisamente la revelación que le fue entregada por medio del ángel cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que Daniel pudo interpretar. Este joven que había sido deportado no tenía por su propia cuenta las habilidades desarrolladas, sino que la gracia de Dios reposaba en él y él había dispuesto en su corazón ser fiel a Dios y mantenerse limpio y puro de cualquier influencia externa que lo apartara de su fe y fidelidad a Dios. En el verso número 27, como contexto del capítulo número 2 del libro de Daniel, vemos lo siguiente. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero, escucha esto que es muy revelador. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y bueno, empieza a dar toda una descripción de lo que él soñó, lo que vio y cuál era su interpretación. Hay un Dios, dice Daniel, en los cielos, el cual revela los misterios
y nos hace saber las cosas que ignorábamos. Esto es algo muy importante de tomar en cuenta. Cada vez que nosotros venimos a la palabra de Dios, cada vez que Él nos revela lo que quiere que conozcamos, nosotros estamos en una mejor posición de cuando arrancamos nuestro proceso. La vida es difícil, sí. A veces representa retos grandes, también. Sin embargo, Dios no nos deja limitados. Es lo mismo que Él le reveló a José cuando estaba en la cárcel y estaba ante el copero y el panadero del faraón. Él les dijo a ambos cuando inquietos le pedían la interpretación de sus sueños también. Solo Dios puede dar la interpretación exacta y correcta de lo que no entendemos. Génesis capítulo 40 y verso 8. Solo Dios nos puede dar la interpretación exacta de lo que no sabemos o entendemos. Y eso es algo fabuloso porque nos ayuda a que no quedemos nosotros limitados, atorados en cosas que a veces no sabemos cómo abordarlas, cómo resolverlas o cómo siquiera entender el primer paso que debemos de dar. Bueno, hay una pregunta que quisiera plantear y darle respuesta con la misma escritura. ¿Por qué Dios quiere que sepamos lo que está por suceder? ¿Por qué le interesa que nosotros tengamos este conocimiento? Bueno, la respuesta más obvia y bíblica es porque Él siempre quiere que nosotros estemos preparados. La preparación es algo que ayuda a cualquier persona para no ser tomada por sorpresa, para no ser limitada en las oportunidades u opciones de resolución ante problemas o desafíos de la vida, pero sobre todo en el contexto profético de la Escritura para que sepamos dónde estamos y qué debemos hacer. En el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, los discípulos le preguntaron a Jesús cuándo iban a suceder las cosas que Él dijo que habrían de pasar antes de que Él viniera. El verso 1 del capítulo 24 nos da el contexto y nos ayuda a entender mejor esto que te acabo de decir. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Él les respondió y les dijo: ¿ven todo esto? Les digo la verdad, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos preguntan cuándo sucederán las cosas que Él les dijo y qué señal habría de su venida y del final o la consumación de los tiempos. Ellos no solamente tenían curiosidad o inquietud. Dios en ese momento empezó a trabajar en sus corazones para que pudieran tener conciencia de la necesidad de estar preparados para recibirles. Jesús empieza a hablarles todo lo que vendría más adelante. No solamente les dijo que serían tiempos difíciles, no solamente les dijo que habría tiempos en los cuales tendrían que enfrentar la adversidad, sino que también les está diciendo algo todavía más revelador. Habrá muchas cosas que serán cotidianas desde la perspectiva superficial de apreciación, pero el incremento de este tipo de situaciones adversas será cada vez mayor y eso apenas será una señal de aviso o principio de dolores que estará marcando el arranque del final. En Lucas capítulo 21 y 34, él habla acerca de la parábola de la higuera. Y Él les dice que cuando vean que sucedan todas estas cosas, tienen que estar claros y convencidos de que el reino de los cielos está más cerca aún de cuando ellos creyeron.
estén alerta, que no se endurezca su corazón, que no se distraigan por cosas que no valen la pena, fue la advertencia. Y específicamente en Lucas 21:35, Él les dice: velad en todo tiempo para que sean tenidos por dignos y puedan también escapar de todas las cosas o toda la tribulación que está por suceder. ¿Cuál es el propósito de este mensaje que hoy te entrego y que tú lo conozcas y lo aprecies y valores? Bueno, si has puesto tu fe en Jesucristo, es para que puedas vivir una vida maranata. Maranata quiere decir el Señor viene. Algunos lo tradujeron como el Señor llegará o está llegando o casi llega. Ese era el pensamiento de la iglesia primitiva y la enseñanza apostólica de todos los que estuvieron con Jesús, escuchándolo y viéndolo durante un periodo aproximado de 3 años. Ellos vivían sus vidas como si Cristo hubiera muerto ayer, resucitado hoy y el día de mañana estuviera regresando por su iglesia gloriosa. Vivimos un cristianismo que enfrenta muchos retos en muchas áreas y en muchos frentes. El principal es acostumbrarnos a la cotidianidad. Pensar que el regreso de Cristo es algo lejano o poco probable nos deja en una situación bastante peligrosa, porque nuestra vida acaba amoldándose a aquellas cosas que no son prioritarias o importantes para el reino de los cielos y nos distraen en lugar de prepararnos para recibirlo y entregarle las cuentas que Él espera de nosotros. Bien, buenos siervos y fieles. Quiero animarte para que puedas recapacitar en esta perspectiva. Una vida maranata es aquella que vive esperando que Cristo llegue en cualquier momento. Por lo tanto, número 1, hacemos lo que tenemos que hacer siempre que lo debamos hacer de la manera que lo tengamos que hacer. Un buen testimonio, una vida que agrada a Dios y una vida que busca alcanzar a las almas que no lo conocen. En segundo lugar, preparados y alertas, sin distracciones, sin confusiones ni temores, entendiendo bien y entendidos bien en las señales de los tiempos, podremos saber en dónde estamos en el reloj profético de Dios. Y para terminar, lo más importante, anhelar el regreso de nuestro Señor. Sabemos que el tiempo es cada vez más corto y Él está a las puertas. Que Él nos encuentre a ti y a mí, listos, preparados, dignos y fieles del llamado que Él nos ha hecho para ser sal de esta tierra y luz de este mundo. Esperamos que este mensaje sea de edificación para tu vida y que en el arranque de este año te sirva también para una perspectiva que dure no solo por este año que arranca y terminará en unos 360 y tantos días más bien para que te ayude a permanecer fiel y constante en Él. Cuídate y que el Señor te bendiga.